que nos va a recordar, bueno, platícalo tú, yo qué puedo decir, tú eres el autor, por favor, Mario, gracias. Bueno, la verdad que es una historia basada en hechos reales, es la historia de dos niños que van a atravesar la Francia ocupada por los nazis en búsqueda de sus padres y van a acabar en un pueblo que se llama Le Chamort-sur-Lignon, que es un pueblo que está en los prealpes franceses, una localidad que salvó a 5.000 niños judíos de la guerra, ¿no? Y de la persecución que los nazis tenían sobre ellos. Entonces, sobre todo es un libro sobre esperanza, ¿no? En medio de un mundo como era aquel, pues terrible, en el que se perseguía a las personas por su raza, religión, por cualquier otra cosa, ¿no? Estos niños van a encontrar un refugio porque va a haber gente que es gente ordinaria, gente que no tiene mucho poder, pero que en cambio va a refugiarles y ayudarles arriesgando sus propias vidas, ¿no? Ese poder de la gente corriente, ¿no? De la gente que parece que no tiene nada que aportar, pero que a veces tiene mucho. Hablamos de París, ¿eh? No estamos hablando de los territorios alemanes, estamos hablando de París, estamos hablando de una escena muy terrible en la historia de Francia, el famoso velódromo, estamos en el 42, y este seguimiento, te decía yo hace rato, Mario, de lo que ha significado como símbolo de la maldad, lo que han significado esos años todavía vigentes, ¿eh? Sí, la verdad es que cuando uno se enfrenta al nazismo, ¿no? Yo llevo muchísimos años investigando sobre él, tiene la sensación como cuando estás frente a un precipicio, ¿no? Por un lado te atrae, parece que tienes ganas como de saltar, de sentir que se experimenta al caer al vacío, y por otro lado sabes que hay un gran peligro ahí abajo, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa fascinación hacia él, cómo el mal puede tener muchas caras, pero sobre todo durante el nazismo tuvo la más terrible, ¿no? Que era una especie de justificación del mal, una falta de conciencia, una enajenación del ser humano que llegó hasta la destrucción del pueblo judío, pero también de otros muchos pueblos que se quisieron enfrentar a los nazis y que ellos quisieron devastar de alguna manera. Después de la Guerra Civil Española, que sea la Segunda Guerra Mundial, donde creemos que hemos contado más historias, pero todavía hay más historias que contar. Sí, lo cierto es que la Guerra Mundial y lo que pasó, por ejemplo, a los judíos, fueron millones de personas las que murieron en los campos de exterminio, que fueron perseguidas, supervivientes. Entonces hay muchas pequeñas historias que nos pueden aportar. Los niños de la Estrella Amarilla es una de esas pequeñas historias, pero una historia llena de esperanza, ¿no? Porque habla sobre la resistencia civil y pacífica que en este pueblo logró salvar a tantas personas. Y nos habla también, además, de la esperanza de que cada generación puede cambiar el mundo, ¿no? A veces pensamos que es inevitable, que todo lo que sucede no se puede cambiar, pero la generación de los niños de la Estrella Amarilla mostraron que podían construir un mundo mucho mejor. ¿Cómo fue el relato de estos niños cuando crecieron? Te lo pregunto porque la verdad es que es una resistencia que a lo mejor lo podrías entender en personas maduras, en jóvenes, gente fuerte. La fragilidad en ese momento va a producir un relato completamente distinto, ¿no? Sí, para mí era un reto, ¿no? Poner la guerra en los ojos de dos niños es muy difícil, ¿no? Tenemos que volver a la inocencia, ese momento en que no teníamos prejuicios, en los que la imaginación podía cambiar la realidad, ¿no? Y tal vez lo que tuvo esa generación que no han tenido las anteriores, porque provocaron dos guerras mundiales, fue decir, no vamos a volver a caer en el mismo error. Y yo creo que eso es uno de los secretos, ¿no? Hemos conseguido en Europa tener el periodo más largo de paz y prosperidad de la historia, ¿no? Y ese es el reto que tenemos, ¿no? Y creo que las novelas sobre estos temas son como una vacuna contra que se vuelvan a repetir estas desgracias. Te hago una pregunta, ¿no hay un estigma porque sea el pueblo judío? No, yo creo... O sea, ¿no crees que haya sido el pueblo hebreo, el pueblo judío, la víctima, no ha generado también aberraciones como gente que niega el holocausto? Digo... Bueno, a veces pasa, ¿no? Sí, sí, el pueblo judío ha sido perseguido durante toda su historia y algunos dicen, bueno, lo que le pasó al pueblo judío le ha pasado a otros pueblos, ¿no? Un genocidio armenio, por ejemplo, claro. O ha habido muchos genocidios en África, pero tal vez lo más terrible es que en la Alemania más culta de Europa, de una manera sistemática, no era algo pasional, ¿no? Una matanza como en Ruanda, no. Era algo organizado al milímetro que pretendía exterminar a toda una raza para siempre, ¿no? Y además era el prejuicio de pensar que los judíos, pues por un lado habían creado el capitalismo y por otro lado el comunismo, ¿no? Era como una especie de esquizofrenia que había en Europa en aquel momento. Pues te felicito por el libro, muchas gracias, que te vaya muy bien en México. ¿Llegaste ayer apenas? Sí, ayer llegué y estoy aquí toda esta semana promocionando el libro, pero es un gran placer porque aquí me nacen nuevas historias. De hecho, el próximo libro, algunos de sus protagonistas son mexicanos. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias por venir, Mario. Esta es tu casa. Quédense con Susi Sáenz aquí en el Financiero Bloomberg.